Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para poder estar con ustedes en este segundo Congreso Iberoamericano de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas. Y qué mejor preámbulo que tratar sobre un taller de hígado graso, actualmente llamado esteatosis hepática, y creo que es algo que actualmente nos debe de importar a toda la población mundial y más nacional, como le veremos más adelante, y para lo cual esta plática también será cómo detectarlo a tiempo, porque la importancia de poder detectarlo a tiempo es prevenir que este hígado que tiene esteatosis hepática pueda progresar a fibrosis y a cirrosis hepática. Y que recordar que desafortunadamente en México las enfermedades hepáticas ocupan el cuarto lugar de mortalidad a nivel nacional. Por lo tanto, mis conflictos de intereses son los siguientes, speaker de los siguientes laboratorios, y para lo cual, y que siempre lo comentamos, que quisiéramos tener unos lentes para poder detectar a estos enfermos que tienen alguna enfermedad hepática crónica o que tienen esteatosis hepática. Desafortunadamente, las enfermedades hepáticas son silenciosas y una de ellas es el hígado graso. No lo podemos detectar hasta que hay complicaciones o hasta que aquellos pacientes nos llegan al área de urgencias con hemorragia varicial o con encefalopatía hepática o con que llegan con ictericia. Por lo tanto, hay algunas publicaciones y revisiones en donde tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para poder detectar o sospechar que un hígado puede tener esteatosis hepática. Algunos de ellos los conocemos muy bien, como es el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, pero pues tenemos que conocer algunos otros factores de riesgo que pueden enfermar a nuestro hígado y hacer que tenga hígado graso. Es importante, como les dije, conocer que hay algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar que tiene alguien alguna enfermedad hepática. Si se dan cuenta, algunas de estas revisiones del 2022, algunos de estos enfermos pueden llegar a tener astenia, adenamia, hasta en un 70-90%. Algunos de ellos, a lo mejor, disconfort abdominal, náuseas, vómito, ictericia, hasta en un 40%. Por eso les digo, es importante porque la mayoría de ellos son asintomáticos y los síntomas aparecen hasta que ya la enfermedad hepática está complicada. Por lo tanto, vamos a ver en este taller, uno, cómo es que vamos a tener que hacer el diagnóstico. Vamos a ver factores de riesgo, vamos a ver cuáles son los métodos no invasivos para poderla detectar, tanto esteatosis, cómo vamos a poder sospechar la fibrosis hepática en pacientes con esteatosis hepática, el pronóstico de la enfermedad. Hoy por hoy, antiguamente, cuáles eran los métodos invasivos, también cómo evoluciona esta enfermedad si no la detectamos, algunos mensajes y los casos clínicos en donde pondremos, digamos que en práctica todos estos conocimientos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un hígado graso o esteatosis hepática? Generalmente el diagnóstico puede comenzar desde que pedimos unas pruebas de funcionamiento hepática o el nombre correcto, una bioquímica hepática. Generalmente hoy en día tenemos a la mano que cualquier enfermo nos llega al consultorio y nos llega con un estudio de bioquímica hepática. Y siempre es importante que aquella alteración de las pruebas de funcionamiento hepático siempre hay que hacerles caso, porque nunca sabemos cuándo podemos estar ante algún enfermo que ya tiene esteatosis hepática o que ya tiene fibrosis o hasta que ya tiene cirrosis hepática. El ultrasonido es otro de estos estudios, que también es un estudio de los más comunes que nos puede informar que hay esteatosis en el hígado. Generalmente nos va a reportar como un aumento de la hiperecogenicidad hepática. Y aquellos métodos no invasivos que veremos más adelante
como el APRI y el FI4 que los podemos realizar en nuestro celular para poder detectar lo que es o sospechar la fibrosis hepática. Hoy por hoy, y desde hace más o menos ya una década, existen métodos no invasivos de la fibrosis hepática, como son la elastografía hepática transitoria por ultrasonido o la elastografía hepática transitoria por fibroscan, que es aquella que nos puede ayudar a detectar lo que es la fibrosis y la esteatosis hepática. Pero ¿qué vamos a ver en la bioquímica hepática? Desde ahí lo tenemos que sospechar, generalmente una alteración de la alanina-aminotransferasa, de la aspartato-aminotransferasa, de la fosfatasa alcalina. Son enzimas que nos pueden ayudar, las bilirubinas elevadas, pero recordar que siempre una forma de ver una alteración de la bioquímica, de la síntesis hepática o del deterioro de la reserva de la función hepática, siempre es la albúmina y el tiempo de protrombina. Generalmente eso nos puede hacer sospechar si ya tenemos un enfermo con esta alteración, unas plaquetas también menores de 150,000, una albúmina menor de 3,5 y unos tiempos de población prolongados, que a lo mejor ya estamos ante un paciente que ya tiene una evolución crónica de la enfermedad, como es la cirrosis hepática. Pero bueno, ya tenemos el contexto y vamos a tener que ver los factores de riesgo. Generalmente el hecho de sospechar un paciente que tiene más CELV o más FeLV, pues son pacientes que son diabéticos, que tienen intolerancia a la glucosa, son obesos, obesidad, que tienen alguna predisposición diabética genética, y generalmente la población más afectada desafortunadamente es la latina, o sea, somos nosotros, porque nosotros tenemos más comúnmente el polimorfismo NPLA3 y que eso hace que nuestra población latina tenga más fácil progresión a fibrosis y acidosis. Un índice de coma también mayor a 2,5, colesterol HDL también menor a 40, triglicéridos mayor a 150, y también se han visto algunos otros puntos o fisiopatológicos en alteración de la microbiota intestinal, o también pacientes que tengan hipertensión o síndrome de ovario poliquístico también son factores para tener esta cuestión de esteatosis hepática o más seria. ¿Cómo vamos a ver la evolución de la enfermedad? Desafortunadamente tenemos un hígado que puede progresar de ser un hígado sano a tener esteatosis hepática en un 35%, y esos pacientes que tienen una esteatosis hepática pueden tener una esteatohepatitis, una inflamación con grasita de este hígado en un 40%, y estos enfermos pueden progresar hasta en un 35% a una fibrosis temprana. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, pueden progresar hasta cirrosis hepática en un 15%, y estos pacientes con cirrosis hepática tienen una incidencia anual de desarrollo de carcinoma hepatocelular de un 2,5 en 13% por año. Y desafortunadamente pueden tener una progresión rápida de la enfermedad, y algunos pueden tener alguna progresión lenta, dependiendo también los factores de riesgo de los síntomas. Asimismo, podemos ver que esta cuestión de un hígado sano, que tiene más LV, luego más un paciente que ya tiene esteatohepatitis y que tiene ya datos también ya de fibrosis, pues desarrolla cirrosis, y que una de las complicaciones puede ser el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Y ven cómo en estas revisiones, estos pacientes que tienen más esteatosis hepática, el riesgo también de todos estos factores cardiometabólicos pueden hacer que tengan también el riesgo aumentado de desarrollar carcinoma hepatocelular. Se dan cuenta, dislipidemia puede tener un riesgo de 1,3, sobrepeso 1,7, el tener este polimorfismo 1,6, obesidad 1,7, hipertensión arterial de 1,3 a 2,2, un síndrome metabólico de 1,7 a 2,1, lo que pueden tener también un mal control de la glucosa 2,4, 2,2, diabéticos 2,9,
también tener esta cuestión de diabetes también en un mal control, que puede ser de 2.9 a 3.6, y cirrosis es un riesgo de 9.3 para el riesgo del desarrollo de carcinoma hepatocelular. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? Lo ideal es fortalecer la evaluación no invasiva. Lo ideal es que tengamos un estudio que pueda darnos el diagnóstico, que nos pueda ayudar a llevar el seguimiento, el tratamiento y hasta poder identificar a los pacientes con mal pronóstico. Lo ideal de estos métodos no invasivos para el diagnóstico de esteatosis hepática es aquellos que puedan ser reproducibles de una forma fácil de realizar, que nos puedan dar el diagnóstico inmediatamente y que nos puedan dar el seguimiento de los enfermos de una forma rápida. Entonces, los vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Una forma muy rápida de poder diagnosticar fibrosis hepática es el APRI. El APRI es uno de estos escalas que podemos obtener en el Internet o en nuestros celulares con la aplicación de ClearPad, en donde podemos ver con la relación de la AST en el límite y lo que mide los niveles de nuestro enfermo sobre plaquetas por 100, y con eso podemos obtener el grado de fibrosis que puede tener nuestro enfermo. Podemos ver que la sensibilidad va al 76% con una especificidad del 71% y que tiene un área bajo la curva muy buena, sobre todo para aquellos, para diagnosticar lo que es un F4, que significa cirrosis hepática. Recordar que la fibrosis hepática se puede dividir en F0, F1, F2, F3 y F4, y que F0 es que es un hígado sano, F2 es una fibrosis leve, una F2 una fibrosis moderada, F3 fibrosis avanzada, y F4 ya nos estamos enfrentando a pacientes con cirrosis hepática. El siguiente es un FIB-4 y quiero que lo recuerden muy bien, porque este FIB-4 es un score que está en todas las guías clínicas americanas de endocrinología, europeas y americanas para el estudio del hígado, para predecir el riesgo de fibrosis hepática en pacientes con esteatosis hepática. Este score antiguamente estaba utilizado para pacientes con hepatitis C, donde tiene su validación, pero que actualmente tiene también la validación para... Doctora Eira, perdón la interrupción. ¿Podría acercarse un poco mejor a la computadora para probar nada más, a ver cómo se escucha su voz y no en el micrófono? Se escucha un poquito distorsionado, saturado. Vamos a ver cómo se escucha directamente a su computadora, si es tan amable, para que virtualmente y aquí en este recinto la escuchemos perfectamente. Disculpe la molestia. Yo creo que ahí me escuchan mejor, ¿verdad? Muchísimo mejor, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí. Entonces les comentaba que este score de FIB-4 es una escala que ya está validada para hepatitis C y que actualmente es un score que ya está en las guías americanas, europeas para el estudio del hígado como parte de un score para tener el riesgo de estratificación de pacientes que pueden tener fibrosis hepática en este grupo de enfermos con MASLD. Podemos ver aquí que este FIB-4, de acuerdo al reporte del estudio, podemos ver que si es menor de 1.3, tiene baja probabilidad de tener una fibrosis avanzada o cirrosis, que si está entre 1.3 y 2.6 es un riesgo intermedio, y si tiene un F3, F4, también es alta probabilidad si tiene más de dos de un score que es muy fácil de realizar, es con la edad y con los niveles de AST, ALT y plaquetas, y que lo podemos tener muy fácilmente en nuestra computadora. Después tenemos otro
de los más sencillos y que habíamos comentado, como es el ultrasonido de hígado. El ultrasonido hoy por hoy es lo que tenemos más accesible en nuestro medio y actualmente todos los enfermos nos llegan con un ultrasonido de hígado porque a lo mejor se los hacen en un paquete de estudios, pero desafortunadamente es un estudio que detecta siempre más del 30% de esteatosis hepática. ¿Qué quiero decir? Si queremos detectar un porcentaje menor de esteatosis hepática, no lo vamos a detectar por medio de este estudio. Generalmente tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94%. Y otro de estos estudios actualmente es una elastografía hepática transitoria o mejor conocido como FibroScan, que tiene una puntuación llamada CAP, que es un parámetro de atenuación que nos puede medir también el porcentaje de grasa que hay en nuestro hígado. Podemos ver que de acuerdo a la puntuación que se mide en decibeles por metro, podemos tener el grado de esteatosis en S1, S2, S3, y si se dan cuenta ya pacientes que tienen una puntuación de 280 decibeles, que tienen un grado 3 de esteatosis, pueden tener casi el 67% de esteatosis hepática en el hígado. La Asociación Europea para el Estudio del Hígado dicen que tienen algunos datos para discriminar entre diferentes patrones histológicos y también en la ya Asociación Asiática ya es una herramienta muy común para el diagnóstico de enfermedad de hígado graso en estos grupos de enfermos. Y en este mismo equipo que es la elastografía hepática transitoria o FibroScan, ya vimos que nos mide lo que es el porcentaje de grasa, pero asimismo nos puede medir lo que es el grado de fibrosis que tiene este hígado. Podemos ver que la sensibilidad es del 95%, la especificidad del 77% y con una precisión diagnóstica muy buena, una área bajo la curva casi del 93% para fibrosis avanzada, o sea, para un F3 y para cirrosis. Y desafortunadamente puede haber un área gris de estos pacientes o para realizar este estudio y que ahí luego tenemos que usar algún otro estudio para hacer el diagnóstico. De acuerdo al reporte de este estudio, podemos ver el grado de fibrosis. Por ejemplo, si ya es un paciente que tiene cirrosis hepática, el reporte nos va a dar de 14 kilopascales o más. Y actualmente también hay otros tipos de elastografías por ultrasonido, como el Shortwave Elastography, que es un ultrasonido en tiempo real. Se pueden medir también 10 mediciones, al igual que el previo, que es la elastografía hepática. Se me olvidó comentarles, son 10 mediciones. Es un estudio que se puede realizar en 5 minutos y en ese mismo momento podemos tener el resultado. Igual aquí en este elastografía por ultrasonido, el Shortwave Elastography, es un ultrasonido en tiempo real, se miden 10 mediciones en el segmento 8 y 9 del ultrasonido y podemos ver si hay lesiones focales, si hay también grasa y nos puede dar asimismo el grado de rigidez hepático y de fibrosis que hay en el hígado del enfermo. Hoy por hoy hay un estudio que es el gol estándar para identificar la fibrosis y el grado de esteatosis hepática y es la elastografía por resonancia magnética. Esta elastoresonancia, si se dan cuenta, va a medir todo lo que es el volumen hepático porque lo ponen a vibrar y nos va a dar la densidad por protones por espectroscopía. Y aparte nos va a detectar un porcentaje muy bajito de grasa. Desde un 5% de grasa nos puede detectar, si se dan cuenta, es más exacto que el ultrasonido. Desafortunadamente es un estudio caro, no es tan largo como la resonancia. Actualmente se está utilizando muy limitado en la práctica clínica, por lo que no es tan accesible al público y se utiliza en todos los estudios clínicos que hay actualmente para esteatosis, fibrosis y cirrosis. Otro estudio también no invasivo
que lo acuñó un mexicano, el doctor Paul Angulo, en paz descanse. El NALF Score también es otro score que nos puede ayudar a identificar la presencia de fibrosis avanzada con una sensibilidad y una especificidad del 98% y que también es un estudio que podemos, un score que podemos utilizar. Tenemos muchos métodos no invasivos para el diagnóstico de esteatosis hepática. Algunos de ellos no están disponibles en México, solamente los mencionaré porque me voy a enfocar más en aquellos que podemos utilizar en nuestra práctica clínica habitual. Algunos de estos son índices que se utilizan ya en Estados Unidos, en Europa, como es el Fatty Liver Index, el FLI, que tiene un área bajo la curva de 0,84, el NAFLD Score, que también tiene un área bajo la curva de 0,88, el CAP que ya utilizamos, que es del 0,87 de área bajo la curva, y ya vimos que la elastoresonancia, un área bajo la curva de 0,87. Todos estos estudios, pues sobre todo la elastoresonancia, es la que en algunos lugares de nuestro país los podemos tener. Algunos otros estudios, Fibrotic Nash, Nash Index, todavía no los tenemos accesibles, o el MAST, que también utiliza ALT-A7 plaquetas y fracción de grasa por densidad proteómica o elasticidad hepática en conjunto para poder tener un método no invasivo y tener la determinación de MASH. Y para valorar lo que es fibrosis hepática, hay algunos otros estudios como el ADAPT, que es para ver el impacto de la obesidad y de la diabetes en este grupo de enfermos, o el ALGI3, que también nos puede medir lo que son la elastografía hepática con otros datos como edad, diabetes y estudios de bioquímica hepática para ver el grado de fibrosis hepática, que es el que les presento aquí. El ALGI3 es un score que puede ver la fibrosis hepática y que puede predecir lo que son los eventos relacionados con complicaciones del hígado. Por ejemplo, se realiza lo que es la elastografía del hígado con los niveles de AST-ALT, plaquetas, edad, sexo, y también si el paciente es diabético y no, y con eso podemos ver si el paciente puede tener una predicción de que, de acuerdo al grado de fibrosis, puede presentar en el largo del tiempo algunas complicaciones relacionadas con la enfermedad hepática o no. Y aquellos tienen un área bajo la curva, el ALGI también 3D y el 4 de 0,99, muy bueno, y que también hay algunos como la elastoresonancia que también nos ayuda a determinar la fibrosis hepática. Algunos otros de ellos que nos vamos a enfocar sobre todo en el FIB4, porque ahora los vamos a ver y vamos a ver su aplicación y cómo ya están en todas las guías clínicas. Y otros de ellos como el ELF, que también es un estudio que se utiliza en Europa para ver también el grado de pronóstico de esteatosis hepática, y la elastografía hepática transitoria para ver el grado de esteatosis y de fibrosis hepática. Es importante recordar cómo y a quiénes vamos a sospechar de esteatosis o de hígado graso, sobre todo aquellos pacientes diabéticos o que tengan obesidad o que tengan más o igual de un riesgo cardiometabólico o que tengan elevación de las enzimas hepáticas elevadas y que se hayan descartado cualquier otra enfermedad hepática como hepatitis B, C o enfermedades autoinmunes. Si se dan cuenta cómo es importante realizar el score de FIB4. Si realizamos este FIB4 y es menor de 1,3, se puede repetir cada 1 o 3 años, pero si este FIB4 está entre 1,3, 2,7, es importante ver qué comorbilidades tiene el enfermo, individualizar el seguimiento, porque con eso se puede realizar cada año, y si es durante el seguimiento de este año es menor de 1,3, el seguimiento de 1 cada 3 años, pero si es mayor o igual a 1,3, es importante realizar otro método no invasivo como la elastografía hepática para con esto determinar si tiene que llevar otro seguimiento o si es más, se hace esta elastografía y tiene más de 8 kilopascales, ser referido a un hepatólogo porque nos estamos ya enfrentando a un paciente que tiene fibrosis hepática.
Y si este paciente tiene un FIB-4 arriba de 2.6, debe de ser referido con el hepatólogo. Y eso lo dice la guía europea para el estudio del hígado, pero si se dan cuenta, también la guía de diabetes nos marca el FIB-4 como uno de los principales o el principal score para poder determinar el riesgo de fibrosis de este grupo de enfermos. Y aquellos, si ellos se dan cuenta, ellos lo resumen más fácil. Menos de 1.3, no referir, seguimiento a 1 a 3 años, pero aquellos que tienen más o igual a 1.3, hay que realizar una elastografía hepática transitoria para poder determinar si tiene menos de 8 kilopascales. No hay riesgo de fibrosis, pero si es más o igual a 8 kilopascales, son aquellos que se deben de referir con el especialista para determinar fibrosis hepática tiene o referirlos con el hepatólogo. Entonces, ya sabemos cuáles son los métodos no invasivos y que el que más comúnmente podemos tener y realizar es el FIB-4, que es uno de los principales, y de ahí, de acuerdo al resultado, referirlos. Antiguamente todos los enfermos decían, ay, creemos que tenemos una enfermedad hepática, o muchas veces hay a lo mejor con la sospecha de alguna enfermedad del hígado, lo primero era que les daba miedo ir al gastroenterólogo, al hepatólogo, por el miedo de que antiguamente para todas las enfermedades hepáticas se realizaba una biopsia hepática. Pues bueno, antiguamente sí había métodos, métodos invasivos para hacer el diagnóstico de algunas enfermedades hepáticas. Y antiguamente y actualmente en algunos estudios clínicos, todavía se utiliza la biopsia hepática para poder tener el NALF score o el NAS Activity Score, que nos ayuda a ver la actividad de la fibrosis y de la esteatosis hepática, que se llama SAF. Generalmente en una biopsia podemos valorar el grado de esteatosis hepática, que se ven estos hepatocitos llenos de aquí de esteatosis, de global cells, y podemos ver cómo puede haber inflamación también lobulillar por focos y degeneración vanoloide de estos hepatocitos como parte de la esteatosis hepática, pero también podemos valorar el grado de fibrosis hepática desde un hígado con esteatosis sin fibrosis o desde una fibrosis pericelular leve hasta ver ya una fibrosis o puentes de fibrosis, hasta ya cirrosis o nódulos de regeneración, como lo vemos en la imagen. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los métodos no invasivos, cuáles son los invasivos que actualmente ya no utilizamos, pero que eso es lo que realmente se equipara a los métodos no invasivos. Pero ¿cómo vamos a hacer esta estratificación de los enfermos? Ya sabemos, todos somos médicos de primer contacto porque a todos nos llegan pacientes con estudios de laboratorio, una biometría hemática, una química sanguínea, con muchos estudios, y nos dicen, o hasta nuestra vecina, nuestra mamá, oye, me hicieron estos estudios, ¿qué hago? Ya vimos, siempre hay que identificar al paciente de riesgo. Primero, ver si tienen uno o dos factores de riesgo metabólico. Ya vimos colesterol, o sea, elevado, o que tengan triglicéridos más o igual a 150, colesterol HDL menos de 40, un índice de HOMA más de 2.5, PCR más de 2, obesidad, y que también tengan hipertensión o prediabetes, ser diabético o tener esteatosis hepática por cualquier estudio de imagen o elevación de transaminasas. Se ha visto que hasta el 11% de los pacientes que tienen elevación ya de las pruebas de funcionamiento hepático, desafortunadamente ya pueden tener cirrosis hepática. Ya que tenemos esto, hay que pensar que los pacientes también con diabetes pueden tener una elevada prevalencia de esteatosis hepática, hasta en un 70%. Miren, se dan cuenta, esteatosis severa, un S3 hasta en un 54%, pero también pueden tener una prevalencia hasta del 21% de fibrosis. Por eso es importante realizar estos estudios, sobre todo una bioquímica hepática y un FIB-4 en aquellos pacientes que son diabéticos. Bueno, ya sabemos
ya identificamos a nuestros pacientes de factores de riesgo, hay que hacer una historia clínica y estudios de laboratorio y también es importante descartar otras enfermedades hepáticas. Ya dijimos que no solo el alcohol o no solo la grasa enferma el hígado, si es un paciente que tiene alteración de pruebas de funcionamiento hepático, también hay que descartar algunas otras enfermedades, alcohol más o igual de 14 bebidas en mujeres o 21 en hombres, ya hayamos descartado hepatitis B y C, algunas otras enfermedades autoinmunes y mandarle un perfil de autoinmunidad. Si ya algunos de estos estudios están positivos, hay que mandarlo al gastroenterólogo o al hepatólogo para diagnosticar enfermedades virales crónicas o autoinmunes. Y si todos estos factores están negativos, pues nos vamos a pasar al paso 3 de estratificación. Y de ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Nuestro FIB4. Todos vamos a tomar nuestra calculadora, vamos a calcularlo y vamos a ver si sale así como está en el semáforo. Si es menos de 1.3, pues vamos a estar tranquilos porque va a ser una baja probabilidad de tener fibrosis avanzada o cirrosis si es indeterminado 1.3 a 2.5 y si tenemos una alta probabilidad más de 2.6. ¿Y por qué es importante el FIB4? Porque también este FIB4, acuérdense que los pacientes con más LD son los que principalmente fallecen de complicaciones cardiovasculares. Se ha visto que el determinar este FIB4 también puede determinar qué riesgo pueden tener de desarrollar un infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca, angina inestable o que necesiten de una coronariografía diagnóstica o terapéutica. Por lo tanto, es importante determinarlo. Y ya vimos, si es un FIB4 menos de 1.3, pues seguimiento 1 año a 2 a 3 años. En riesgo intermedio hay que realizar un estudio no invasivo de fibrosis como elastografía hepático FibroScan. Y también un FIB4 más de 2.6, pues mandarlo sobre todo si es de alto riesgo al hepatólogo o al gastroenterólogo. Y si ya le hicimos la elastografía menos de 8 kilopascales, es un riesgo bajo, entre 8 y 12 es un riesgo intermedio y hay que mandarlo al hepatólogo o al gastroenterólogo. Y de un riesgo alto, también esto hay que referirlos con el especialista. Generalmente el manejo que vamos a hacer todos estos pacientes, generalmente la piedra angular del tratamiento es dieta y ejercicio, que es cambio en el estilo de vida, que es lo que cuesta mucho trabajo realizar, algunos medicamentos y disminución del riesgo cardiovascular. ¿Qué quiero decir? Que estos pacientes que tienen más no hay que olvidarnos que son pacientes diabéticos, que son pacientes hipertensos, que tienen dislipidemia y que tenemos que tratarlos de forma multidisciplinaria. Si son pacientes que tienen un riesgo bajo, como lo vimos en el riesgo de estratificación, tienen que irse a dieta y ejercicio. Medicamentos en este grupo de enfermos no están recomendados para hígado graso, pero sí para disminución del riesgo cardiovascular, que quiero decir, deben de mantenerse con sus medicamentos y optimizarlos si son diabéticos hipertensos. Riesgo intermedio, igual cambios en el estilo de vida. Si hay algún tratamiento que se tenga que dar tratamiento médico, considerarlo y se dan cuenta también disminución del riesgo cardiovascular. Si es un riesgo alto, si hay cambios en el estilo de vida, sí hay que considerar medicamentos para cuestiones de esteatosis hepática y sí hay que considerar tratamientos para disminución del riesgo cardiovascular. Pues ahora vamos a poner todo en marcha, así que pueden poner sobre todo si tienen ahí su calculadora, si tienen por ahí a lo mejor una manera de calcular su FIB4, a lo mejor ahí que nos empiecen a ayudar cómo vamos a ir haciendo sus preguntas y seguramente los que están en línea podrán contestar por el chat para ver también qué tal si han aprendido un poco de lo que hemos platicado. También es importante recordar que desafortunadamente la prevalencia mundial de más LD puede ir de un 30 hasta un 35% de la población a nivel mundial y desafortunadamente en México se han hecho estudios que hasta un 50% de la población mexicana puede tener. Entonces vamos a empezar. Este es un hombre, 68 años, tiene un tabaquismo positivo con 10 cigarros al día desde los 30 años.
etilismo social, dice que él toma cada mes sin llegar a la embriaguez, no tiene, digamos que, gramaje de riesgo para alcohol, para el consumo perjudicial de alcohol. Solamente tiene una artroplastia de hombro derecho hace 30 años y una artroplastia de rodilla y derecha en el 2017. Y persona tiene unos estudios de laboratorio, como lo pueden observar, con unos leucocitos normales, 5.560, hemoglobina de 13, plaquetas de 188.000, tiempos de coagulación preservados, una glucosa de 74. Si se dan cuenta, tiene una creatinina de 1, AST elevada, al igual que la ALT, albúmina 3.8, colesterol 323, triglicéridos 190, y obviamente ellos se adelantaron porque vieron la transaminasemia y le mandaron un panel viral y algunos estudios de autoinmunidad, los cuales están negativos, pero él tiene una obesidad grado 1 con un índice de masa de 31.5. Entonces llega a la consulta y les enseña esta bioquímica hepática y por lo tanto a lo mejor la primera pregunta es, ¿qué factores de riesgo para esteatosis hepática tiene? Tabaquismo, el ser diabético o tener dislipidemia y obesidad. Grado 1, eso está muy fácil. No sé ahí si tienen abierto el micrófono. Estas preguntas están muy facilitas. A lo mejor ya contestaron por el chat. Alguien aquí, si quiere contestar, también lo puede hacer. A lo mejor ya se durmieron. No, doctora, están bien despiertos. Todavía continuamos aquí, doctora, con mucho ánimo. Sí, sí, aquí dice que están antes. Sí, miren, todos ganaron. Sí, obviamente el 2 muy bien. Dislipidemia y obesidad. Y recordar que en México también, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y enfermedad, pues sí hay un porcentaje grande. A ver si ahorita me acuerdo, creo que son 7 millones que tienen dislipidemia a nivel nacional y en efecto es la dislipidemia y obesidad grado 1. Y recordar que también en latinos, pues es más común el polimorfismo PNPLA3. Le hacen un ultrasonido y estos ultrasonidos encuentran un hígado con bordes regulares, ecogenicidad aumentada, que es lo que les dije que puede pasar. No hay lesiones focales, el vaso está de tamaño normal, la vesícula sin litiasis, pero nos dicen ahí que tiene una esteatosis hepática moderada y muchas veces es importante leer completo el ultrasonido. Algunas veces nos pueden decir una esteatosis leve, moderada, severa, pero pues cuando nos dicen moderada seguramente es una severa porque nunca vamos a saber exactamente el porcentaje de grasa que hay en nuestro hígado. Y ahorita aquí nos van a decir, híjoles, miren, aquí viene la preguntita, ya hasta nos adelantamos aquí un poquito. Entonces, miren, aquí nos dicen que le calculamos el FIB4 a nuestro paciente. Ya vimos aquí las preguntas para votar. A lo mejor ahí los que están en el chat va a ser más fácil porque ya les pusieron sus preguntas y va a ser más fácil votar. Miren, según el resultado, ya hicimos el cálculo del FIB4 con AST, ALT y plaquetas y tenemos un resultado de 4.8. Si tenemos este resultado de 4.8, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es un alto riesgo, un moderado riesgo o un bajo riesgo de fibrosis hepática? Ahorita a ver si nos contesta alguien ahí que esté por ahí, este doctor. Mira, aquí nos están votando. Sí, alto riesgo, alto riesgo. Muy bien. Entonces aquí nos preguntan y en efecto es un alto riesgo de fibrosis porque ya lo vimos de acuerdo al riesgo de estratificación de nuestros enfermos. El siguiente caso es una mujer joven, que les puedo decir, muy jovencita, 49 años, diabética, tiene hipotiroidismo,
tiene antecedentes de apendicectomía y colecistectomía y es una maestra. Ella tiene una glucosa de 127, bilirrubinas bien, transaminasas AST39, ALT43, una fosfatasa alcalina 193, albúmina 4.1, INR y triempos bien, glucosilada 6.5, leucocitos, hemoglobina, plaquetas bien, perfil tiroideo bien, colesterol 202, triglicéridos 300 y el HDL está en 29, 132 de LDL y tiene un peso de 160, digo, 69, unos 56 y 28 de índice de masa corporal. Aquí nos faltó anotar que tiene también una gamma glutamil transpeptidasa que también es importante dentro del abordaje de la bioquímica hepática que está normal. Entonces, ¿qué factores de riesgo para de esteatosis hepática tiene esta paciente? Solo el hipotiroidismo, el ser diabética, tener este HDL tan bajito y el sobrepeso o las cirugías previas. La verdad es que está súper fácil, pero es como para que identifiquemos todos nuestros pacientes que tienen factores de riesgo. Y la verdad es que hoy en día vemos en la consulta externa cada día más pacientes diabéticos que a lo mejor ni lo esperamos y ya tienen hasta una cirrosis hepática. Entonces, muy bien, se sacaron todos un 10, diabetes, HDL baja y sobrepeso, porque son parte de los factores. Y le hacemos su cálculo de FIB4, que sale en 1.68 y digo, el FIB4 de 1.6 y el APRI de 0.64. Y con esto tiene un F2, que es una fibrosis moderada. Y si es una fibrosis moderada, que ya vimos que el riesgo puede ser, sobre todo, que tenemos aquí su F2, 1.68, está en un riesgo intermedio, pues hay que recordar una elastografía hepática para corroborar el grado de fibrosis de esta paciente, recordar que es diabética, hemoglobina glicosilada 6.5, índice de masa de 28, y qué es lo que ustedes recomiendan. Control glicémico del peso, la dislipidemia y la dieta, solamente le controlamos la glucosa o solamente la mandamos a hacer dieta y ejercicio. Esa está también bien fácil. Ujú, miren, todos votan por la A. No, hombre, todos se van a sacar 10. Y si todos contestan bien, súper. Sí, todos un 10. Porque esta maestra que les tocó es muy buena o las preguntas son muy barcos, ¿verdad? Pero mira, exacto, control glicémico, pero acuérdense que todo tiene que ser multidisciplinario, no olvidarnos que debe de ser el tratamiento completo. Este es un caso clínico un poquito más complejo, no va a ser tan fácil. Este ya es el último para que podamos tener el tiempo de preguntas y respuestas. Este está más complicadita, tiene 52 años. Tiene astenia y adinamia, ya vimos que es de los síntomas que pueden presentar los enfermos de cuestiones hepáticas, comezón, 6 meses y por recordar que casi el 90% de la astenia dinamia la pueden dar las enfermedades hepáticas crónicas y también digamos que las enfermedades también hepáticas colestásicas las pueden presentar en un 50% y que hay que recordar que hay que ver por completo siempre toda la bioquímica hepática cuando nos llegan a la consulta los enfermos y que muchas veces cuando llegan con prurito, pues lo primero que mandamos es a dermatología y que de esas interconsultas son más o menos el 20, de un 5 un 26% de los enfermos. Esta paciente tiene un índice de masa de 32 kilogramos sobre metros cuadrados, tiene una obesidad grado 1, tiene hipertensión arterial que está bien controlada con losartán, es diabética desde hace 4 años, que está solo con metformina, tiene una dislipidemia mixta y no tiene, siempre es importante también a todos aquellos preguntarles alguna ingesta perjudicial de alcohol o ingesta de medicamentos herbolarios o de algunos complementos alimenticios. Hay que recordar que tampoco es bueno estar recomendando algunos
medicamentos herbolarios o digamos que complementos alimenticios que no estén recomendados por nosotros los médicos, porque algunas veces podemos enfrentarnos a pacientes que puedan tener daño hepático por drogas o por herbolario. Entonces, esta paciente tiene factores de riesgo para tener esteatosis hepática, es diabética, tiene obesidad y también tiene hipertensión arterial. Le hacemos la exploración física, tiene una presión arterial de 110/70, latidos cardíacos de 78, respiración 17, buena temperatura, saturación bien, y a la exploración física hepatomegalia y tiene huellas de rascado en lo que son en los brazos y en los miembros inferiores. Podemos ver aquí los estudios de laboratorio en donde las transaminasas ALT 68 elevada a AST 55, fosfatasa alcalina 180, GGT 95, bilirrubina 1.2, albúmina 3.8, glucosa 132 con una hemoglobina glicosilada de 7.4, creatinina, y perdón, me equivoqué, no es 4.5, es 0.5, la creatinina está normal. Si no van a decir que es la clase previa, pero no, su creatinina es normal. Perfil de lípidos, se dan cuenta, el LDL está en 145, HDL 38, triglicéridos 210, y al tener sobre todo esta elevación de transaminasas, pues se le hizo un panel viral, se descartó hepatitis B y C crónica y se descartaron enfermedades hepáticas también autoinmunes. Tiene una biometría hemática prácticamente normal, glóbulos blancos 5600, hemoglobina 14 y plaquetas de 180,000. Ultrasonido con esteatosis hepática, ecogenicidad aumentada, vesícula biliar sin alteraciones, y ya dijimos que el ultrasonido es una forma de detectar esteatosis hepática, pero más del 30%. Le hicimos su FIB4 y el FIB4 nos sale con 1.9, que sale igual fibrosis moderada F2 y una PRI de 0.87, también un F2. Y recordar que este también es una revisión muy nueva de esteatosis hepática, que pueden bajarlo del New England Journal of Medicine, que salió en mayo, en donde podemos ver que también es muy importante. Vemos pacientes diabéticos, obesos, con un riesgo cardiometabólico siempre y elevación o elevación de pruebas de funcionamiento hepático, determinar el FIB4, y si se dan cuenta, de acuerdo, igual menos de 1.3, 1.3, 2.6 y más de 2.6 es el riesgo para poder referir a nuestro enfermo con el hepatólogo o con el gastroenterólogo. Le hicimos una elastografía hepática porque, si se dan cuenta, ella quedó en un riesgo moderado y salió con un CAP de 310, que es un S3, una esteatosis moderada, y salió con una rigidez hepática de 7.8, o sea, una fibrosis leve, un F1 esta paciente. Y recordar que otro método no invasivo, pues, es Wave, en ella no lo utilizamos, o la elastoresonancia. Y recordar también lo del ALGI, que ya lo habíamos comentado, que aquí en México no lo realizamos, y esto es para que lo puedan contestar. Ya sabemos que es una paciente obesa, diabética, dislipidemia mixta, y qué diagnósticos diferenciales o qué diagnóstico basta considerarían ustedes inicialmente. Y ya tenemos un FIB4 con fibrosis moderada, que tenemos una elastografía hepática que tiene una fibrosis 1, una fibrosis leve, pero con una esteatosis S3. ¿Qué es lo que no toma medicamentos? Ya vimos que su perfil viral negativo y autoinmune negativo, y ya vimos que solamente pues esto nos puede orientar a un diagnóstico, y ya empezaron que ahorita que nos voten. Ujú. Y aquí nos dicen que, pero acuérdense que esta paciente ya tiene todo lo, lo negativo, pero acuérdense que tiene también
Tiene todo anticuerpos negativos, AMAs negativos. Una enfermedad hepática por medicamentos no la tiene. Acuérdense que tiene sí fosfatasa elevada, pero acuérdense que tiene todos los marcadores de autoinmunidad negativos. Tiene un ultrasonido con esteatosis y tiene un fibroscan con S3, porque por ahí me están contestando. Ujú. Entonces tiene esteatosis hepática, disfunción metabólica con fibrosis leve porque tiene un síndrome metabólico. Acuérdense que esta paciente tiene factores de riesgo, es diabética, tiene dislipidemia y ya descartamos todas las enfermedades hepáticas autoinmunes. S- Y acordar que la piedra angular del tratamiento es dieta y ejercicio. El hecho de bajar de peso un 7% puede resolver la esteatosis y la inflamación y que de acuerdo a la guía americana para el estudio del hígado del 3 a un 5% puede mejorar la esteatosis y si pierden más del 10% puede mejorar hasta la fibrosis hepática. Se ha visto que uno de de las recomendaciones que hay en la guía americana para el estudio del hígado es que el hecho de tomar 3 tazas de café al día, pero café americano sin cremita y sin azúcar o de estos que luego venden con muchas chispas de chocolate, esas no, tiene que ser un café normalito, nos puede también ayudar a la cuestión de la estatosis hepática y recordar que la pérdida de peso nos puede ayudar a la regresión de la fibrosis hepática si se pierde más del 10%. Recordar que la pérdida de peso debe de ser individualizada y debe de ser con la ayuda de una nutrióloga, porque hay muchas dietas como las cetogénicas, la DASH, la baja en carbohidrato, las que también están ahí muy de moda, pero no hay más que apoyarnos siempre de una nutrióloga. Asimismo, aparte de la dieta y el ejercicio, pues hay algunos medicamentos que a lo mejor hoy en día han escuchado que pueden estar para la mejora de la esteatosis hepática, de la inflamación y sobre todo de la fibrosis hepática. Y muchos de estos tratamientos están orientados a disminuir la apoptosis, a disminuir el depósito de colágeno, o sea, para disminuir lo que es la activación de las células estrelladas y ser un tratamiento antifibrótico y disminuir lo que es la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento beta 1. Asimismo, también algunos medicamentos que van contra los receptores de los farsenoides o algunos también de aquellos que vienen agonistas de los PIPAR que también nos pueden ayudar a esta cuestión del estrés oxidativo. Hay algunos otros medicamentos como los GLP-1 o como los inhibidores de glucagon que vamos a ver más adelante. Lo ideal, algunos de ellos son antioxidantes que los que van a hacer es sobre todo, digamos que compensar todo este estrés oxidativo que hay en toda esta cuestión de la apoptosis de las células y que pueden actuar neutralizando todos estos radicales libres. Y de las más antiguas fue la vitamina E, que se utiliza, que está muy antiguamente en todas las guías americanas y europeas de 800 unidades al día y que puede mejorar la inflamación y el baloning del hepatocito, pero generalmente está indicado en no diabéticos. Y hoy en día hay muchos medicamentos, unos de ellos ya aprobados por la FDA en Estados Unidos, como el resmiterón, como la semaglutide, o algunos de ellos que están en estudio como la tirzapatida, que vamos a ver con ellos muy rápidamente, o la servibutide, y algunos como el anfibrador, que también aquellos están ya con algunos resultados que veremos más adelante. Algunos de ellos como la semaglutida, en donde se puede ver resolución de la esteatosis sin empeorar la fibrosis hepática y que durante también este tratamiento a 72 semanas para semaglutide, para tirzapatide para 52 semanas, al igual también resolución de la esteatosis hepática sin empeorar lo que es la fibrosis, también con mejoría de un punto de la fibrosis hepática. Y también tenemos aquellos pacientes con surbo tutide a 48 semanas, también asimismo mejoría de la esteatosis hepática, también con mejoría de un estadio en la reducción de la fibrosis hepática y también con esto
pritratutide, que también puede mejorar la esteatosis y también un punto la fibrosis hepática. Actualmente, tirzepatide, un agonista dual para los receptores de GLP-1 y GIP, que también lo que hacen es aumentar la saciedad, disminuir por esto la ingesta de alimentos y también disminuye aumenta lo que es, disminuye el vaciamiento gástrico y eso hace que los pacientes no coman y asimismo todo esto disminuye lo que es el peso y recordar que si la pieza angular es disminución de peso, pues estos pacientes van a tener también disminución de la esteatosis hepática. Este está al revés porque es de la MAC, pero se ve también que los pacientes pueden mejorar la esteatosis hepática con tirzepatide y no empeora la fibrosis hepática en este grupo de enfermos. Asimismo, mejoran los niveles de AST y ALT y en este ensayo fase 2 también mejoran lo que es la esteatosis hepática y también se necesitan ensayos más grandes para evaluar la eficacia del tratamiento. Semaglutide hoy por hoy ya está aprobado desde el 15 de agosto del 2024 para la indicación de pérdida de peso, obesidad pediátrica y para tratamiento de fibrosis moderada y avanzada, o sea, F2 y F3 en Estados Unidos. Y tenemos algunos de estos estudios comparados con placebo durante 240 semanas. Este es el estudio que no lo veremos muy a detalle para tener aunque sea 5 minutitos de preguntas. Y otros de estos medicamentos ya avalados por la FDA en mayo de 2024 son los agonistas de los receptores beta de la hormona tiroidea, que tiene una potencia 28 veces más selectiva de las células hepáticas, que también está indicado el resmetirom para pacientes con MASH, pero también fibrosis F2, o sea, fibrosis moderada y avanzada, y que hay algunos criterios de exclusión y de inclusión para poder ver respuesta a los pacientes. O sea, no todos aquellos responden y solamente considerar que para resmetirom solamente van a revertir la fibrosis un 30%. Otro de estos estudios, que es el survodutide, tenemos ya pacientes que están a seguimiento también con diferentes dosis, 6, 4,8 miligramos y 2,4 miligramos, y no hay empeoramiento de la fibrosis hepática y que estos pacientes también mejoran lo que es la esteatosis hepática durante el seguimiento con esta también, con este medicamento y también, si se dan cuenta, pueden tener resolución de la esteatosis hepática en pacientes que tienen fibrosis de un F1 a un F3. Podemos ver estos pacientes fueron estudiados también con biopsia hepática y que actualmente también no tienen empeoramiento de la fibrosis hepática. Estos que son estudios, resultados preliminares con este medicamento. Y pues la cirugía bariátrica también se ha visto que pueden también mejorar lo que es la fibrosis hasta en un 70% en seguimiento a 5 años de estos pacientes. Por lo tanto, ya para terminar, ya vimos que hoy por hoy hay métodos no invasivos que en nuestra práctica habitual ver siempre factores de riesgo, hacer un FIB4 y si lo tenemos con riesgo moderado, hacer otro estudio no invasivo y si no mandarlo ya al gastroenterólogo, al hepatólogo y si tiene un FIB4 con arriba de 2,6, un riesgo alto, referirlo al gastroenterólogo, al hepatólogo, porque de esto va a depender que podamos detectar pacientes con fibrosis o con cirrosis, desafortunadamente, que podamos impactar que aquellos que tienen fibrosis leve, moderada o avanzada podamos disminuir la progresión a cirrosis y que también podamos dar el seguimiento de estos pacientes que a lo mejor tengan esteatosis, que los llegamos a revertir con dieta y ejercicio y recordar que el tratamiento es multidisciplinario, que tienen que llevar el tratamiento tanto de la cuestión de la diabetes, de la hipertensión, de la dislipidemia y que ya vimos cuáles son los algoritmos del diagnóstico y de referencia oportuna. Actualmente, en este año, la Asociación
Europea para el Estudio del Hígado durante el Día Mundial del Hígado que se celebra todos los 19 de abril. Hicieron en la página web, los invito a revisarla, un recetario de dietas saludables y recordar que en junio va cambiando el día, pero generalmente entre el 12 y el 9 se celebra también el Día Mundial del Hígado Graso o Esteatosis Hepática y generalmente se hace con grupos de organizaciones para difundir que esta es una nueva pandemia en lugar del COVID. Por lo tanto, hay que querer nuestro hígado, comer sano, comer verduras, hacer ejercicio, no tomar alcohol, no comer cosas herbolarias ni naturistas. Y si queremos a nuestro hígado, pues hay que hacer una vida saludable. Muchas gracias por su atención y quedo.